La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino, texto introductorio de esta serie, Primera de Pedro 1, 23 al 25, que ¿de dónde es esta cita de Primera de Pedro? Del profeta Isaías, muy bien, que dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 24 de este rompecabezas divino. El día de hoy vamos a estudiar la profecía de Jeremías. Isaías fue ayer, hoy Jeremías. Jeremías en hebreo, Irmiyahu. ¿Y qué significa Irmiyahu? Irmiyahu significa Dios se elevará. Dios se elevará o Dios se exaltará. El texto introductorio de esta pieza del rompecabezas está en Jeremías 31, por supuesto. Jeremías 31, versículo 6 al 10, que dice lo siguiente. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. ¿Cuál será ese día? ¿Cuál será ese día en el que clamarán, gritarán los notzrim, que es la frase hebrea, la palabra hebrea que utilizan en Israel para referirse a los cristianos? Habrá día en que los cristianos o que vienen de un contexto cristiano clamarán, gritarán en el monte de Efraín, allá por la zona de Shilo, por la zona de Samaria, y que gritarán diciendo, ¿qué van a gritar? Van a decir lo siguiente: levantaos y subamos a Sión. Habrá día en que los notzrim, los que vienen de un contexto cristiano, dirán, vamos a Sión. Ya no quiero ir a Chalma, ya no quiero ir al Cristo de Iztapalapa, ya no quiero ir al Vaticano, ya no quiero ir a Westminster, ya no quiero ir a Brooklyn, donde están los testigos de Jehová, ya no quiero ir a ninguno de los grupos denominacionales, quiero ir a Sión, quiero ir a la raíz, quiero ir a lo original. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo? Hoy puede ser ese día. ¿Qué tal si gritamos todos juntos? ¡Vamos a Sión! Todos, vamos a Sión. Hoy puede ser ese día, pero qué aguados, ¿eh? Vamos a Sión. O sea, a ver, 1, 2, 3. ¡Vamos a Sión! Exacto. Ahora sí, se está cumpliendo. Habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, en el lugar alto de Efraín, las tribus que se exiliaron entre las naciones, y van a decir, levantaos y subamos a Sión, al Señor, al Eterno, al que será, al que es y el que fue nuestro Dios, porque así ha dicho el Señor, regocijaos en Jacob, gócense, alégrense en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo. Ahora tiene base, cada que yo les diga, grito de júbilo, eso es, así es. Y ya ven que tiene base bíblica el grito de júbilo. Y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Israel es la cabeza de naciones. Israel es la luz a las naciones. Israel es la nación y el conjunto de naciones que va a llevar la palabra de Dios al mundo entero. Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir, oh Eterno, salva a tu pueblo. ¿Y qué es lo que vamos a estar clamando, gritando, diciendo? Oh Señor, salva
a tu pueblo, el remanente de Israel, lo que queda de Israel, lo que queda de Israel entre las naciones. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que esté encinta, ciegos y cojos. Ciegos, ¿por qué ciegos? No veían la escritura. Ser ciego es no ver la instrucción divina, no tener la capacidad de ver. Entonces, ciegos que nacimos sin la instrucción divina, cojos, producto de la caída de Adán, ciegos y cojos. ¿Se acuerdan de Mefiboset? La mujer que esté encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, decirlo en las costas que están lejos. En relación a Israel, ¿cuál es una costa que está lejos? Aquí, Chiquilá. Chiquilá es una costa que está lejísimos de Israel. Bueno, hay que ir a Chiquilá, Solferino, toda esta región de la Riviera Maya, y hacer saber qué vamos a hacer, qué vamos a decir, qué le vamos a decir a todos los que viven, a todo el pueblo por acá. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quieres ser parte de Israel? Habitante de Chiquilá, de Solferino, de Cantuninquil, que no puedo pronunciar, me cuesta trabajo, de Cancún, de todas las naciones, de todas las costas lejanas. ¿Quieres ser parte? ¿Quieres reunirte con el buen pastor? Bienvenido. Así que este es el texto introductorio de Jeremías. Jeremías, un profeta enviado a los exiliados antes de que fueran exiliados. Hay dos profetas mayores que le escriben a los exiliados. Uno es Jeremías, pero Jeremías escribe antes de que fuesen exiliados, y el otro profeta es Ezequiel, que lo estudiaremos mañana. Yo ya me adelanté, yo ya estudié, yo voy adelante de las grabaciones, yo ya estudié Ezequiel y estoy así que, wow. Si por mí fuera, yo me echaba hoy Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, pero yo sé que ustedes quizás no aguantan. Mañana, guardo para mañana Ezequiel, pero qué barbaridad, Ezequiel está impresionante. Ezequiel es el complemento de esta profecía, porque Ezequiel le escribe a los que ya fueron exiliados, a los que ya están en Babilonia. El mismo Ezequiel fue exiliado a Babilonia y él les escribe a ellos para darles esperanza, para darles consuelo de lo que va a pasar. Entonces, bueno, autor de esta profecía, Jeremías, fecha entre el 626 y 586 antes de Cristo. Secciones, capítulo 1, llamado de Jeremías. Capítulo 2 al 25, llamado al arrepentimiento. Capítulos 26 al 36, profecías de restauración y nuevo pacto. Capítulos 37 al 51, profecías de contraste entre Babilonia e Israel. Y capítulo 52, último capítulo, cumplimiento parcial de profecías a Israel. 5 secciones que abarca esta profecía, y vamos a comenzar con los detalles esenciales de la primera parte, capítulo 1, llamado de Jeremías. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 1, versículos 4 al 12. Dice así: el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la elección de Dios? Ahora entiendes por qué los dones y el llamamiento son irrevocables. Ahora entiendes por qué. Porque la elección depende de Dios, no depende de que te portes bien o te portes mal, no depende de tu conducta, depende de su elección. Entonces, antes de que Jeremías hiciese bien o mal, todavía ni nacía, y ya el Señor había dicho, este va a ser un profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir? Que la misión y el propósito que Dios tiene para tu vida, joven, ya fue escrito desde antes que nacieras. Si ya Dios dijo, este joven me va a servir, su voluntad se hará. Eso se llama gracia irresistible. Gracia irresistible. No hay manera
de resistir su gracia. Y el llamamiento, los dones de Dios son gratuitos. Entonces no hay manera de resistirlo. Tu dureza, mi necedad, mi terquedad, mi maldad no puede prevalecer contra la gracia divina. Es mucho más. ¿Se trata de ser terco? ¿Se trata de ser necio? ¿Cuál es la característica de Israel? ¿Cuál es la característica? Este pueblo es un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco, obstinado. ¿Se trata de ser obstinado? ¿Quién será más obstinado? ¿Dios o su pueblo? Te aseguro que Dios es mucho más obstinado. Por eso esa canción me encanta, la de la cruz. Tu realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina. ¿Se trata de ser obstinado? El amor de Dios es más obstinado que tu necedad y mi necedad. Y vean lo que dice. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, yo ya sabía que te ibas a endurecer, te ibas a partir, ibas a ser un terco, un necio, pero ¿qué crees? Yo ya te había elegido desde antes. Y si se trata de ser necio, yo voy a ser más obstinado que tú y te voy a salvar. Si dije que te iba a salvar, no hay manera que te resistas. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. ¿Cuántos aquí han dicho eso? ¿Cuántas personas aquí al principio, Stevia no era capaz de orar ni un minuto? Decía: una oración, un minuto. No, me da pena. ¿Qué? ¿Un minuto no puedes orar? Y vean, la hora no para de hablar. ¿Quién fue más necio? ¿Quién fue más necio? Si se trata de ser necio, el Señor no va a parar hasta que haya cumplido todo su propósito en ti y en mí. Ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. ¿Quién dijo lo mismo? Moisés, que dijo: no, yo te di la boca, no te preocupes, yo voy a estar contigo. ¿Y quién perseveró más? ¿Quién insistió más? El Señor. Terminó Moisés como don Teofilito, no sé si vieron don Teofilito: no voy a ir y que no voy, y ya de repente aparece ahí en donde dijo que no iba a ir, un viejito muy chistoso que salía en una comedia mexicana. Perdón, los extranjeros no van a saber de qué estoy hablando, pero busquen en YouTube don Teofilito y van a saber a qué me refiero. Y dice: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar, pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande. A ver, chicos, escuchen eso. No digas que eres muy joven, ay, que no puedo, me da pena. No digas eso. ¿Por qué? Porque eres un Rayo McQueen. Eres un carro de fuego y yo te voy a mandar a donde yo quiera y tú vas a ir a donde yo te diga. Irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. ¿Saben por qué me fascina esta serie? Más que la anterior que hice de la Biblia en 66 sesiones, esta serie me encanta más, me gusta mucho más. Porque solo copy-paste, solo copio textos de la Biblia, los pego, los leo y veo que esto tiene mucho más potencia, más poder que lo otro, que a lo mejor puede estar hable y dando información general del libro. ¿Y de qué te sirva que yo te dé información del libro si no te leo el libro? Entonces, prácticamente aquí, nada más porque no tenemos tanto tiempo, pero selecciono los pasajes centrales de toda la profecía y ya tienes un panorama bastante resumido, claro, de lo que habla cada libro. Así que, dice: te doy mi palabra, tú vas a cumplir mi voluntad. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. En eso consisten las palabras de los profetas. Primero anuncian, advierten, hablan del juicio que Dios va a traer, pero siempre es el mismo patrón. Hablan del juicio, pero después hablan de la restauración. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Tienes razón, me dijo el Señor. En efecto,
voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. ¿Y por qué le muestra una rama de almendro? Así comienza la profecía. Le enseña una rama de almendro. El almendro, el árbol del que salen las almendras, es uno de los árboles que florecen primero. Entonces son los primeros en florecer en esa región. Y entonces le mostró una rama de almendro como decir, yo me precipito en cumplir mi palabra. Yo me voy a anticipar a cumplir mi palabra. Así que, así como el almendro que da fruto, mi palabra va a dar fruto. Y en la segunda sección, detalles esenciales de la segunda sección, capítulos 2 al 25, comienza el llamado de Jeremías al arrepentimiento. Al profeta Jeremías se le conoce también como el profeta llorón o el profeta que llora mucho, lloraba y lloraba y lloraba. Ahora sí que una piedra en el camino le enseñó que su destino era llorar y llorar, no rodar y rodar, llorar y llorar. Me identifico mucho con Jeremías, yo también soy un chillón, un llorón, todo el tiempo lloro, pero cuando comprendes la palabra profética, cuando entiendes el amor de Dios y cuando te das cuenta de la terquedad del ser humano y de uno mismo, te das cuenta que es para llorar. O sea, la condición del ser humano es para llorar, ¿sí o no? Y el amor de Dios, contrastado con la bajeza del ser humano, es para llorar. Es para llorar. Y años y años y años de advertir, de llorar y llorar y llorar, y no le hacía caso ni su abuelita. Solo un escriba que tenía ahí era el único que le hacía caso. También es conocido como uno de los profetas más inefectivos, porque en realidad su llamado al arrepentimiento aparentemente en su momento no funcionó. Aparentemente Jeremías pudo haber dicho, ¿de qué sirvió? Termina su vida escribiendo Lamentaciones con la esperanza de que algún día el Señor renueve al pueblo, pero no vivió para verlo. Pero ahí es donde te das cuenta que los dones, el llamamiento son irrevocables y que cuando Dios da una palabra, el hombre pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios jamás pasa. Y Jeremías ya no está físicamente entre nosotros, pero a 2600 años después de él, se está cumpliendo lo que escribió. Ya es donde te das cuenta que qué poderosa es la palabra de Dios. Él durmió con sus padres, él durmió como todos los profetas, durmió porque el profeta, el Hijo de Dios, no muere, solo duerme. Y en su momento no se cumplió todo lo que anunció, pero en los últimos tiempos, que sin duda son estos, porque se está cumpliendo lo que él dijo, pues entonces se gozará cuando vea una gran multitud de todas tribus, naciones y lenguas, Notzrim, diciendo subamos al monte de Sión. Aquí viene su llamado al arrepentimiento que en aquella época nadie escuchó, pero en esta época, Jeremías, no te preocupes, deja de llorar, Jeremías, hay salario para tu trabajo, deja de llorar, Jeremías, porque hoy se está cumpliendo tu palabra. Hoy está dando fruto toda la obra, todo el sufrimiento que tuviste, hoy está dando fruto. ¿Qué de malo encontraron en mí? Fíjense cómo Dios se comunica y Dios habla a través del hombre y es algo, no existe. No existe un privilegio más grande, no existe un don más sublime que Dios hable a través de tu garganta, de tu boca. No existe. ¿Qué puede ser más poderoso que el Creador se comunique a su pueblo a través de una persona? Y esto es lo que escribe Jeremías de parte de Dios. ¿Qué de malo encontraron en mí? Jeremías 2, 5 al 13. Y leo la versión Dios habla hoy. ¿Qué de malo encontraron en mí sus antepasados, que se alejaron de mí? Se fueron tras dioses que no son nada, y en nada se convirtieron ellos mismos.
No se preocuparon por buscarme a mí, que los saqué de Egipto, que los guié por el desierto, tierra seca y llena de barrancos, tierra sin agua, llena de peligros, tierra donde nadie vive, por donde nadie pasa. Yo los traje a esta tierra fértil para que comieran de sus frutos y de sus mejores productos. Pero ustedes vinieron y profanaron mi tierra, me hicieron sentir asco de este país, de mi propiedad. Los sacerdotes no me buscaron, los instructores de mi pueblo no me reconocieron, los jefes se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras ídolos que no sirven para nada. Por eso yo, el Señor, afirmo: voy a entablar un proceso contra ustedes y sus nietos. Vayan a las islas de Occidente y observen. Envíen a alguien a quedar para que se fije bien, a ver si se ha dado el caso de que una nación pagana haya cambiado a sus dioses. Y eso, que son dioses falsos. Pero mi pueblo me ha dejado a mí, que soy su gloria, por ídolos que no sirven para nada. Espántate, cielo, ante esto, ponte a temblar de horror. Yo, el Señor, lo afirmo. Y vean lo que dice el Señor: vamos a hacer un juicio, vamos a hacer una investigación, a ver qué nación ha dejado a sus ídolos. Y eso que son falsos. Eso que es una mentira. Pero la gente es fiel a sus dioses falsos. ¿Te ha tocado, quizás tu abuelita o tu bisabuelito o algún pariente o algún amigo que te diga: pues no me importa si es verdad o mentira, pero yo no dejo la religión de mis padres, o yo no dejo a mi idolito, mi idolita, o mi, ya saben a qué me refiero, pues yo me voy a morir fiel a esta cosa que ni sé si es cierto o no, pero me aferro. Entonces dice el Señor: oye, la gente pagana es más fiel a sus dioses, aunque son falsos, que mi pueblo a mí, que soy el Dios verdadero. ¿Cómo puede ser eso posible? Espántate, cielo, ante esto, ponte a temblar de horror. Yo, el Señor, lo afirmo. Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Fíjate lo que dice. Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Número 1, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Y número 2, se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Tenían mi palabra, tenían mi instrucción, tenían a los profetas, tienen toda la sabiduría, todo el conocimiento, todos los tesoros escondidos de la sabiduría y el conocimiento están en mi palabra. Y las desecharon, fuente de agua viva, tenían un manantial de agua cristalina, corriente, que sacia toda la sed, todo lo que necesitan está ahí. ¿Y qué hicieron? Se hicieron cisternas para almacenar agua que se apesta, y lo peor, cisternas rotas. Una referencia a la sabiduría humana, una referencia al intelecto humano, una manera a la manera de pensar de cada quien. Y ese es el doble pecado que cometió Israel. Capítulo 6, versículo 16 al 19, versión Reina Valera 60, dice: así dijo el que será, el que es y el que fue, paraos en los caminos y mirad. Ok, ponte a pensar lo que hicieron tus antepasados, ponte a pensar lo que tú mismo has hecho, quizás, y pregúntate, hazte esa pregunta: ¿he cometido yo ese doble pecado? ¿Estoy yo en este momento viviendo ese doble pecado? ¿Estoy buscando sabiduría, consejo, conocimiento, etcétera, fuera de la palabra de Dios? Pregúntate si estás cometiendo ese doble pecado. Y si es así, ¿qué puedes hacer? Bueno, en el capítulo 6, versículo 16 al 19, viene la respuesta: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Paraos en los caminos, hay muchos caminos. Escrito está: hay camino que al hombre parece camino derecho, camino de vida, camino recto. Todo mundo piensa, está escrito, todo mundo piensa que su camino es el correcto. Cada quien es sabio en su propia opinión. Y tienes ahí muchos caminos, tienes muchas opciones. Ancho es el camino que lleva, Yeshua dijo, ¿a dónde? A la perdición.
Pero angosto, estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos los que lo hallan. Muchos son los que hallan el freeway, la carretera así al abismo. Todo el mundo va por ahí. Todo el mundo quiere seguir la corriente. Pero estrecho es el camino. Hay un camino. No hay muchos caminos. No hay muchas opciones. No hay, bueno, pues cada quien su interpretación. No hay. Hay un solo camino. Hay una sola interpretación. Hay una sola manera de vivir lo que está escrito. ¿Y quién es ese camino? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces dice aquí Jeremías, bueno, párense en los caminos y ahí está los freeways y los puentes y los desniveles y para todos lados. La oferta religiosa, la oferta filosófica, la oferta intelectual, la oferta espiritual, ahora que hay Google, San Google, es ilimitada. No te la acabas. YouTube, te la puedes pasar viendo y viendo y viendo, y que los extraterrestres, y que a ver qué dicen los hindúes, y a ver qué dicen los maometanos, y a ver qué dice este científico, y a ver qué no, Torre de Babel. Entonces ahí estás parado en los caminos. ¿Cuáles serían los caminos ahora? Ahí está Google, YouTube, ahí están todas las opciones, cisternas. Ahí están todas las cisternas. Párate ahí. ¿Y qué vas a hacer? Y pregunta por las sendas antiguas. Pon en el buscador sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál es el camino antiguo? ¿Cuál es el buen camino? ¿Y qué dice? Y andad en él. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quieres dejar de estar en angustia, en ansiedad, en incertidumbre? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Y esto qué? Y ahí estás, busque y busque y busque y busque y busque y busque entre las cisternas rotas y no puedes tener algo que te satisface, que te sacia, que te llena de paz, ¿no? Estás todo el tiempo en búsqueda y búsqueda y más y más y más y más y más. Ahora sí que, como acá en esta región donde vivimos, y lo busco y no lo busco. Lo busco y no lo encuentro. Por acá dicen, lo busco y no lo busco. No lo encuentro. ¿Y sabes qué? Ni lo vas a encontrar. En esas cisternas rotas no lo vas a encontrar. Porque hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida. Y párate ahí, pregunta, ¿cuál es el camino? ¿Quién me puede mostrar el camino? Yeshua dijo, yo soy el camino. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Pero qué terquedad. No te preocupes, Dios es más obstinado. Puse también sobre vosotros atalayas, alguien que te anuncia y que te grita y te advierte, y vas a tener siempre a alguien así. Que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. El sonido del shofar, arrepiéntete, mira, regresa, y que dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos, van a recibir lo que ellos creen que era correcto. Bueno, les voy a dar las consecuencias. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, aborrecieron mi instrucción. Y fíjense lo que dice Mateo 11, 28, 30. Y aquí podemos ver sin duda el cumplimiento de lo que anunció Jeremías y de la exhortación de Jeremías a preguntar por las sendas antiguas, por el camino. Aparece Yeshua y en Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No existe más satisfacción, no existe un sentimiento, no existe una sensación más agradable que tener paz. Eso es lo que el ser humano anda buscando, paz. Mi paz os dejo, dijo Yeshua, la paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. Les voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor tú andas buscando paz
en otras cosas, en las vacaciones, en tener dinero en el banco, en tener muchos amigos, en, no sé, puedes tratar de elegir tener paz, tener tranquilidad en muchas cosas. Pero ¿sabes qué pasa cuando buscas paz, tranquilidad, descanso en algo que no es Yeshua? ¿Sabes qué va a pasar? Va a ser una carrera incansable, porque lo que hoy te trae paz, el día de mañana ya no te trae paz. Y todo el tiempo vas a andar más, y es como una adicción, como una droga, que todo el tiempo necesitas ahora una droga más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y no hay manera. En cambio, aquí dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, dice así: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y dice, si de algo te vas a sentir satisfecho, alegre, si de algo puedes presumir, en vez de presumir de otras cosas, si en algo te hubieses de alabar, alábate en entenderme y conocerme, que yo soy el que será, el que es y el que fue, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. En el capítulo 23, versículo 1 al 8, te leo de la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores. ¿Quiénes son estos pastores a los que está refiriendo? Ahí mismo dice los líderes de mi pueblo. ¿Quiénes eran los líderes del pueblo? Los gobernantes, los reyes, los sacerdotes. Y este es un anuncio a los gobernantes de Israel, a los sacerdotes y por extensión, si esto lo trasladamos hasta el día de hoy, pues todo líder espiritual, todo líder, toda persona que esté pretendiendo enseñar la palabra de Dios, todo líder que esté o maestro que esté pretendiendo enseñar, este es un mensaje para todos nosotros. Y dice, por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores: en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora ya derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. ¿Y qué es lo que trae destrucción al rebaño? Desviarlas de la Torah, desviarlas de la instrucción, desviarlas de la ley. Si tú las alejas de la ley, ¿qué estás haciendo? Las estás destruyendo, porque ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia a la instrucción, a la ley? ¿Cuáles son las consecuencias? Deuteronomio capítulo 28. Todas estas maldiciones, una lista de maldiciones a la desobediencia. Entonces, si los líderes le están diciendo a las ovejas, no sigan las leyes, no, miren, ya la ley ya no hay que cumplirla, esto ya no, miren, vámonos tras Baal o vámonos tras otros dioses, o peor aún, una mezcla, como lo que hizo Aarón cuando le hicieron una fiesta al Señor, pero con un becerro de oro. O sea, una mezcolanza ahí. Y entonces, pues aquí está hablando de los que están destruyendo a las ovejas, pues por las falsas enseñanzas. Y dice, ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Reuniré al remanente, lo que quede de mi rebaño, porque lo van a dispersar, lo van a destruir, pero lo que quede lo voy a reunir de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número.
Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Y fíjense lo que dice: le voy a quitar mis ovejas a estos gobernantes de Israel, a estos líderes de la nación, a estos sacerdotes, se las voy a quitar y se las voy a dar a pastores que las amen, a pastores que las instruyan en la palabra. Y eso es exactamente lo que hizo Yeshua cuando nombró a los apóstoles y les dijo: vayan a las naciones y hagan discípulos. Entonces, en la medida que nosotros cumplimos la misma obra que los apóstoles, de alimentar al rebaño, pero con las palabras de los profetas, con las palabras de Moisés, entonces estamos en esa línea de cumplimiento de lo que dice aquí. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. Está hablando de el descendiente de David, está hablando del hijo de David que nos justificará. Está hablando del hijo de David que nos transferirá su propia justicia, y por eso le llamaremos: el Señor es nuestra justicia. En ese día, Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá: tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro. Entonces vivirán en su propia tierra. Y esta profecía se va a cumplir en nuestras vidas, por fe lo digo, literalmente. Estamos de paso aquí en Solferino, nada más eso les digo. Este es el Gosén. Esta tierra es el Gosén. Esta tierra es la preparación para el segundo éxodo. Aquí estamos de paso. Un día terminaremos en el desierto del Negev o en Ashdod o en alguna de esas ciudades. Lo vamos a ver. Capítulos 26 al 36, profecías de restauración y nuevo pacto. Jeremías 29, 10 al 14 dice: porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y bueno, pues Dios empieza a advertirle, a anunciarle al pueblo que si no se arrepienten, los va a llevar al exilio, que ya está preparando a la vara para venir a disciplinarlos. Para aquellos que dicen que no hay que disciplinar con vara a los niños, pues no han leído a los profetas, no han leído a Jeremías que qué tremendos varazos le dio Nabucodonosor al pueblo. No han leído Oseas, que dice: yo hago la herida y yo la sano. ¿Y por qué a veces el Señor tiene que infringir dolor? ¿Por qué a veces el Señor tiene que infringir sufrimiento? ¿Por qué? ¿Qué no podemos entender con palabras? ¿Alguna vez has tratado de hacer entender a un niño con palabras, que no haga un berrinche, te está haciendo un berrinche y se está ahí como manifestando en el súper y todo, haciendo un mega berrinche? Háblale con palabras. Ya te veré cuando tengas tus hijos, háblale con palabras, ya entiende con palabras. Bueno, pues Israel no entendió con palabras. Israel no entendió con palabras y empieza a preparar a Babilonia para que se los lleve al exilio. Y Jeremías empieza a orar, empieza a interceder. Fíjense, Jeremías, a pesar de que está viendo la terquedad del pueblo, en vez de que esté enojado y pues váyanse por un tubo y órale, váyanse a Babilonia, Jeremías no para de interceder, de llorar, de clamar por ellos. Tiene un corazón muy tierno, muy compasivo. Jeremías, muy parecido a él es el apóstol Pablo, ya cuando se convierte, por supuesto. Y Jeremías pide por su pueblo y pide, y Señor, ¿cómo crees? Y está intercediendo y pidiendo por él, hasta que ya Dios le dice: ¿sabes qué? Ya no ores más por este pueblo. O sea, no, ya deja de orar por este pueblo porque ya no te voy a oír.
Lo que está decretado, está decretado. Voy a tener que disciplinar a este pueblo. Me deben 70 años. ¿Tú crees que Dios como que se hace de la vista gorda o como que dice, bueno, algo como que no vi? Bueno, el exilio de Judá a Babilonia es la demostración de que Dios es muy misericordioso, Dios es bueno, Dios es paciente, pero ¿sabes una cosa? También está escrito que de ninguna manera hará pasar por inocente al culpable. A veces, como hijos, y te lo digo por experiencia porque yo fui hijo y tú fuiste hijo, y todos lo sabemos, todos hemos pasado por ahí, a veces estamos probando a nuestros papás, a ver cuáles son sus límites. No lo hiciste, no, yo creo que ustedes no lo hicieron, pero yo sí lo hice. A ver hasta dónde no pasa nada, a ver hasta dónde aguantan. Pero sabes una cosa, aunque parezca que tus papás no están poniendo atención, te las están contando. Y nada más le estás agregando una piedrita más, una piedrita más, una piedrita más. Tú dices, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hasta que de repente, no pasa nada, va a venir ahí toda la avalancha de la cosecha de lo que tú sembraste. Porque finalmente, y es un principio espiritual, no hay escapatoria. Sembramos lo que cosechamos. Tarde o temprano vendrá la consecuencia, tarde o temprano vendrá la cosecha de todo lo que sembraste. Entonces, ¿qué sembró Israel? Tan sencillo, tan sencillo. El Señor les dijo, mira, vas a trabajar 6 años la tierra y el 7º año vas a dejar que la tierra descanse, que la tierra repose. Ya hasta se ha comprobado en el ámbito de la agricultura, se ha comprobado que una tierra es bueno que la dejes descansar. Si la estás todo el tiempo haciendo producir todo el tiempo, va a llegar el momento en que esa tierra se va a erosionar. O sea, Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué te da instrucciones, aunque a veces no se entienda, Dios sabe por qué te da instrucciones. Él creó todo esto. ¿Pero qué dijo el pueblo? No, dejarla descansar 1 año, no, hermano, y el business, y el negocio, y la utilidad, no, la máquina a todo vapor, no pares la máquina. No, que descansar en Shabbat ni que nada, para producir. No, que 1 año de descanso, qué locura, no, a producir, 490 años de producir, y de repente el Señor lo único que hace es hacer cuentas. A ver, me deben 70 años. 70 años, soy buen matemático, el Señor es buen matemático, te lo aseguro. Me deben 70 años que no han dejado reposar la tierra. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Se me van 70 años todos de esta tierra, que es mi tierra. Se me van 70 años a Babilonia y entonces la tierra va a descansar. Les estuve haciendo la cuenta de cuánto me debían. 70 años se van. Entonces, cuando Jeremías está orando y orando y orando, el Señor, como muy buen matemático, le dice, ya deja de orar, está decretado. Me deben 70 años, se van a ir 70 años. Pero ¿sabes una cosa? Nunca se les va a volver a olvidar. Bueno, la verdad es que sí se les volvió a olvidar, porque después vinieron los romanos y otra vez se los volvieron a llevar al exilio. Pero qué terquedad. Y entonces, aquí en el capítulo 29, versículo 10 al 14, dice, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, ojo por ojo, diente por diente, es una ley que implica que Dios es justo. Dios no te va a hacer pagar más de lo que debes. Me deben esto, ok, ya que se pague, ok, volvemos otra vez, empezamos. Es más, Dios en su misericordia no nos ha castigado como mereceríamos, porque si nos hiciera cuentas de todo, o sea, todo lo que sobra o todo lo que jamás le podíamos pagar, porque sí, muchas veces recibimos consecuencias de nuestros pecados, pero la verdad es que no siempre recibimos consecuencias de nuestros pecados. Sí, matemáticamente, fríamente, en realidad no recibimos las consecuencias de todos nuestros pecados. Pero ¿qué hace Dios con todo lo que excede?
¿Qué hace Dios con todas nuestras injusticias y todas nuestras maldades que matemáticamente sería imposible pagarle? ¿Qué ha hecho con toda esa deuda excesiva que no ha sido posible pagarle? ¿Qué hace con toda esa deuda? Esa deuda ha sido transferida a la cruz de nuestro Salvador Yeshua. Esa es la grandeza de su misericordia. Esa es la grandeza de su gracia, de que bueno, lo que de plano era imposible para ti, para mí pagar, pues para eso fue la cruz. Pero bueno, aquí anunciando de que serían 70 años, les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que está diciendo el Señor es, mi disciplina no es para destruir, mi juicio no es porque te odio, el juicio de Dios no es un juicio como el humano, porque aún los papás, con todo el amor que tenemos para nuestros hijos, a veces también nos entra el egoísmo, nos entra el enojo que traemos, pero el enojo egoísta, no un enojo del hijo o de la hija, sino un enojo egoísta de que yo estoy airado por mí, por lo que esto me ha causado, y entonces yo sí puedo ser injusto a la hora de traer consecuencias, pero Dios no es así. Dios no está enojado y vengativo y quiero destruirte porque estoy muy molesto con lo que me hiciste. No. Su enojo, su ira es una ira santa. Su ira es por ver a sus hijos que no obtienen todo el potencial y toda la bendición de la obediencia. Y ese es su celo. Entonces, dice, al final tengo un propósito. Aún estos 70 años van a servir para algo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ya cuando hayas entendido la disciplina del Señor, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Uno de los pasajes más hermosos, no nada más de la profecía de Jeremías, sino de toda la Biblia. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me buscaréis de todo corazón. ¿Y cuándo le vas a buscar de todo corazón? ¿Y cuándo yo le busqué de todo corazón? Cuando aprendí la lección. Ya que aprendí la lección, ya que dije, qué razón tenía el Señor, qué terco, qué necio, Señor, ya entendí. Como el hijo pródigo, ya entendí, Señor, ya no más. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Jeremías 30, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, así habló el Señor Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho el Señor, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. Hablando de los hombres que estaban así como un dolor después de todo lo que habría de pasar. Y dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hablando de la destrucción que va a traer Babilonia, y también es una profecía que anuncia los últimos tiempos. Esa es una de las características de la profecía, que es cíclica, o sea, va como en aumento, como que tiene un cumplimiento, luego tiene un cumplimiento más amplio y al final va a tener un cumplimiento global. Y entonces dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Una alusión a la gran tribulación. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. O sea, ya en la redención final, ya nunca más Israel va a servir a otras naciones, ya solo va a servir a Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Fíjense, aquí ya había muerto David. Jeremías está escribiendo cuando David ya había muerto. Entonces aquí está anunciando la resurrección de David y, por supuesto,
la resurrección de la dinastía de David a través de Yeshua, del hijo de David. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Qué les parece? O sea, no te voy a dejar sin castigo, te voy a castigar, pero no te voy a destruir. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre Israel y el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque Dios no tiene pacto con las naciones. Dios tiene pacto con Israel. Porque así ha dicho el Señor: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. No hay vacunas, no hay medicamentos. Todos tus enamorados te olvidaron, tus amantes, no te buscan. Porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad. ¿Qué les parece? Te azoté a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados o pisados serán los que te hollaron, los que te pisotearon. Y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa, mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la cual nadie se acuerda. Así ha dicho el Señor. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad del Señor sale con furor, la tempestad que prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y subraya esa última frase del capítulo 30. En el fin de los días entenderéis esto. Subraya esa frase. ¿Por qué estoy tan seguro de que ahora sí este es el final de los días? ¿Por qué podemos estar más seguros que las generaciones que nos precedieron? ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que todo esto ya se cumplió. En tiempos de los apóstoles todavía ni siquiera empezaba el exilio a todo el mundo. Habían sido exiliados a Babilonia, Persia, por ahí, pero a todo el mundo, a todas las naciones, a las cosas más lejanas, eso no había sucedido. Tú y yo ya somos testigos de la historia. Tú y yo ya podemos saber que esto se cumplió al pie de la letra. En el fin de los días entenderéis esto. Y en ese mismo contexto, en el fin de los días entenderéis esto, aparece el capítulo 31. O sea que el capítulo 31 de Jeremías marca los últimos tiempos. ¿Y qué sucederá en los últimos tiempos? Vamos a ver si ya estamos en los últimos tiempos. En aquel tiempo, últimos tiempos, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán por pueblo. Así ha dicho el Señor. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Aquí está hablando un poco de la historia de Israel. El pueblo halló gracia en el desierto. Lo saqué de Egipto, ahí halló gracia. Y luego dice, el Señor, el Eterno, Jehová y Jehová, el que será, el que es y el que fue, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Israel, te saqué de Egipto. Israel,
te me rebelaste. Israel, fuiste dispersado a todas las naciones, pero ¿sabes una cosa? Con amor eterno te he amado. Y aunque merecía ser destruido como Sodoma y Gomorra y como el resto de las naciones, a ti te prolongaré mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Fíjate cómo le llama en los últimos tiempos a la ramera, a la adúltera, a la infiel. ¿Cómo le llama? Virgen de Israel. Para mí sigue siendo una virgen. Aún te edificaré y serás edificada. ¿Por qué te ve como virgen? Porque naciste de nuevo. Éramos adúlteros, éramos infieles todos, pero al morir en Cristo y al salir de las aguas, ¿qué está escrito? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las infidelidades, las rebeliones, la dureza de corazón, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y ahora qué eres? Una virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Otra vez se repetirá la historia de la salida de Egipto, del cruce del Mar Rojo con panderos, con danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, la capital del reino del norte. Otra vez, ahorita, en este momento, está candente la política en Israel. Candente. Muy interesante todo lo que está pasando en Israel, porque están tratando de que antes de que salga Donald Trump de la presidencia y Bibi Netanyahu, están así como presionando para anexar unos territorios de la zona de Judea y Samaria. Y están haciendo hasta lo imposible, y eso podría generar todo un conflicto ahí con los palestinos, y ahorita la política está ahí a todo lo que da. Pero vean lo que dice esta profecía para los últimos tiempos. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Esto por 2000 años y una vez más una prueba de que estamos viviendo los últimos tiempos. Por 2000 años, desde la época de la destrucción del templo en Jerusalén hasta el restablecimiento del Estado de Israel en 1948 y de ahí en adelante, y esto ya es hasta los últimos años, que en Samaria, y nos consta, los que han ido al tour conmigo, nos consta, lo hemos visto, las viñas en Samaria, los vinos en Samaria, y cristianos yendo a Samaria a cosechar uvas. Es más, les he dicho a ustedes, jóvenes de Unimeir, que ustedes pueden cumplir esta profecía. Ustedes pueden ir a cosechar viñedos en Samaria. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán ahí están, los Nosrim, lo estamos viendo, hay organizaciones cristianas que van a voluntariarse a Samaria para recoger uvas, y literal están cumpliendo esa profecía. Verso 6, este es el impulso de estas organizaciones, una de estas se llama Yobel, que son cristianos que empezaron a estudiar las profecías, la Biblia, empezaron a entender las raíces hebreas y ahora están cosechando uvas en Samaria, ayudándoles gratuitamente a comunidades judías que de repente ortodoxas y que ven a estos cristianos viniendo y diciéndoles queremos ayudarles. Y sí, ¿cuánto cuesta? Siempre el israelí va a preguntar ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que me vengan a ayudar voluntarios de todas las naciones? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cobran? ¿Y qué le dicen estos voluntarios a estos judíos? Nada. Venimos a ayudarles gratuitamente. Es un honor para nosotros. Entonces se quedan los judíos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Sí? Imagínate la oportunidad para decirles por qué lo están haciendo. Ahí está, Jeremías capítulo 31. Y en esto sí te aseguro, y lo he visto, tienes a judíos y tienes a cristianos diciendo ambos estamos cumpliendo la profecía de Jeremías. Ya no hay manera de decir que esto es puro cuento. Ya no hay manera. Habrá día en que clamarán los Nosrim, los cristianos en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión al Señor nuestro Dios, porque así ha dicho el Señor: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír y alabad y decid:
oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Así ha dicho el Señor. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho el Señor. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Los exiliados de Judá pasaron por la tumba de Raquel rumbo a Babilonia, y Jeremías dice, seguramente Raquel va a estar llorando cuando vea que sus hijos van rumbo a Babilonia. Pero Dios le dice, dile a Raquel que no llore, porque un día esos hijos volverán del cautiverio. Regresarán. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito, novillo indomable, como un becerro terco, indomable, rebelde. Dice, me azotaste, me castigaste. ¿Y cuál es la consecuencia del dolor que le causó este castigo? Ahora sí, Efraín ya aprendió la lección. ¿Y qué dice Efraín? Conviérteme y seré convertido. ¿Quién hizo esta oración? ¿Quién no hizo esta oración de dolor, de quebranto después de experimentar tu alejamiento de Dios? ¿Quién hizo esta oración? Conviérteme, Señor, ya no quiero más, perdóname, quiero regresar a ti. Y el Señor escuchó su oración. ¿Quién está aquí como fruto, como resultado de haber orado así? Tú eres Efraín. Tú eres el cumplimiento de esto. ¿Querías encontrarte en la profecía? Ahí estás. Ahí estás en la profecía. Conviérteme y seré convertido porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Y cuál es la respuesta de Dios cuando te ve con un corazón contrito y humillado? ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando te ve así? La respuesta es, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Establécete señales, ponte majanos altos, ponte montes de piedras. Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. No olvides tu origen. No olvides de dónde saliste y regresa, Virgen de Israel. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz, hija rebelde? Porque el Señor creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Se repetirá la boda. Otra vez me voy a casar nuevamente contigo. Porque el Señor creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando yo haga volver sus cautivos, el Señor te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades, labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. ¿Hay almas aquí entristecidas? El Señor te va a dar alegría.
como nunca antes habías tenido. En esto me desperté, dice Jeremías, en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré a la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Ahí está el lienzo con toda clase de animales impuros que vio Pedro, ¿se acuerdan? En Jope, que vio un lienzo tomado de las 4 puntas con toda clase de animales inmundos. Ahí está. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Los voy a mezclar con naciones. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder, y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Ok, primero destruí a la nación, como Jeremías habla de la vasija de alfarero, que se le echó a perder y que hizo, la destruye y la vuelve a hacer. Ok, Israel lo dispersó entre las naciones, dejó de ser nación, dejó de ser pueblo, pero ¿qué crees? De esa mezcla de animales impuros, Él va a limpiar a los que Él quiera, y de los que va a limpiar, le dijo a Pedro, no le llames común o inmundo, y puedes comer con ellos, porque los he limpiado. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Cuando eso suceda, ya no los hijos van a sufrir las consecuencias de los errores de los papás, ya, cada quien va a ser responsable por sus propios errores. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho el Eterno. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. O sea que, si sigue saliendo el sol, si sigues viendo estrellas, si sigues viendo la luna, ¿qué quiere decir? Eso es la prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios lo va a traer de vuelta. Cuarta sección, capítulos 37 al 51, profecías de contraste, Babilonia e Israel. ¿Cuál es la diferencia que Dios hace entre el juicio a las naciones y el juicio a Israel? Por supuesto que hay diferencia, por supuesto que hay ventaja. ¿Qué ventaja tiene el judío? Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué dijo? Mucho. En todas maneras. Primero, que a ellos se les fue dada la palabra de Dios. Entonces Dios tiene un pacto con la nación. Entonces no la puede destruir, porque entonces Dios sería infiel. Y Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y Jeremías 50, 11 al 20, anuncia la caída de Babilonia. Babilonia solo fue la vara para disciplinar a Judá. Pero una vez que cumpla su función, entonces desechará la vara y juzgará la maldad, juzgará el abuso que cometió Nabucodonosor y todo lo que implica Babilonia. Y dice, ustedes caldeos que saquearon mi pueblo, alégrense y diviértanse. Salten como una novilla en la hierba, relinchen como caballos. Pero su patria y su ciudad natal quedarán cubiertas de vergüenza. Ahorita celebren, cántenle a Baal, que están destruyendo a Israel, búrlense. Está bien, búrlense. Como dice el dicho, el que ríe al último,
ríe mejor. Ríanse, diviértanse, búrlense, pero espérenme tantito, no se la van a acabar. Pero su patria y su ciudad natal quedarán cubiertas de vergüenza. Nos ha tocado ver en nuestros tiempos, en nuestra generación esto. Guerra de Irak, Saddam Hussein. Hemos visto lo que ha pasado en esa tierra, devastada tras la guerra, o sea, una devastación impresionante. De hecho, ha sido como un escándalo internacional, porque hay ruinas, hay arqueología en todo ese lugar que tienen una riqueza muy grande para la historia de la humanidad. Y qué tristeza que con todas estas guerras y bombardeos y Estados Unidos en Irak, todas esas cosas, han hecho una destrucción de cosas muy importantes históricamente hablando, pero se está cumpliendo lo que anunció Jeremías. Dice, pero su patria y su ciudad natal quedarán cubiertas de vergüenza, será la última de las naciones, un desierto seco y desolado, porque me enojaré y la dejaré sin habitantes, completamente convertida en un desierto. Todo el que pase por ahí quedará espantado al ver el castigo que recibió. A sus puestos arqueros, rodeen Babilonia, disparen contra ella todas sus flechas, porque pecó contra mí, contra el Señor. Lancen gritos de guerra por todos lados. Babilonia ya se rinde, cayeron las torres, se derrumbaron las murallas. Esta es mi venganza, vénganse de ella, hagan con ella lo mismo que ella hizo. No dejen en Babilonia a nadie que siembre o recoja las cosechas. Al ver la guerra destructora, los extranjeros volverán a su patria, cada cual huyendo hacia su tierra. Y ese es el decreto para Babilonia y todo lo que Babilonia representa. Todo lo que inició en la Torre de Babel. Toda esa rebelión será juzgada, pero con respecto a Israel, una vez más, los dones y el llamamiento son irrevocables, no te los puede quitar. Algo que Dios te regala, no te lo puede quitar. Si ya Dios te lo regaló, Él no te lo va a quitar. Aunque lo botes. Puede ser que te dio el regalo y tú, qué regalo tan chafa, y lo menosprecies y lo pisotees. Pero ¿sabes qué va a hacer Dios? Otra vez lo va a tomar, lo va a recoger y dice, oye, toma, es tuyo. No lo quiero. Y a ver quién es más necio. Hasta que diga, está bien ya. Sí, lo quiero. Es lo más increíble que me ha pasado. Y aquí viene la restauración final de Israel. Israel es como una oveja perdida, perseguida por leones. Primero se lo comió el rey de Asiria, después Nabucodonosor, rey de Babilonia, le royó los huesos. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo, voy a castigar al rey de Babilonia y a su país como lo hice con el rey de Asiria. Haré que Israel vuelva a su tierra y como una oveja tendrá pastos abundantes en el Carmelo, en Basán, esto es las alturas del Golán, en la región montañosa de Efraín y en Galaad. Yo, el Señor, afirmo, en aquel tiempo Israel y Judá estarán libres de culpas y pecados, porque yo perdonaré a los que deje con vida. ¿Qué les parece la diferencia? ¿Les gusta? ¿Les gusta la diferencia? Mi pueblo estará libre de culpas. Tienes un costal de culpa, ya entrégaselo. Ya, no tienes por qué seguir cargando con la culpa. Y va a cerrar, última sección, con el capítulo 52, donde vamos a ver un cumplimiento parcial de la profecía a Israel. Jeremías 52, 12 al 16 dice, el día 10 del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, ministro del rey y comandante de la guardia real, llegó a Jerusalén e incendió el templo, el palacio real y todas las casas de la ciudad, y especialmente las casas de todos los personajes notables. Y el ejército caldeo que lo acompañaba derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Luego Nabuzaradán llevó desterrados a Babilonia tanto a los que aún quedaban en la ciudad como a los que se habían puesto del lado del rey de Babilonia, y al resto de los artesanos. Solo dejó a algunos de entre la gente más pobre para que cultivaran los viñedos y los campos. Y ahí concluye la profecía de Jeremías. Y por eso digo cumplimiento parcial, porque así termina la profecía de Jeremías, hablando de la destrucción de Jerusalén, pero el cumplimiento pleno de la profecía, ¿cuándo será? Cuando el Señor haga un nuevo pacto, cuando el Señor restaure a la nación.
Oración por revelación de la pieza 24 del rompecabezas, que será el cumplimiento completo. Este es el cumplimiento completo de la profecía de Jeremías, Jeremías 23, del 1 al 8. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán o asustarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, el que será, el que es y el que fue, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Y cumplimiento, Juan capítulo 11, versículo 45 al 56, aquí comienza el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él, después de la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro, ven fuera. Sale Lázaro, resucitado, toda la gente sorprendida. Hay un mensaje profético en la resurrección de Lázaro, que estuvo 4 días en el sepulcro. Vayan al nivel intermedio, escuchen el comentario verso por verso de Juan, capítulo 11, y van a ver que hay un mensaje profético en la resurrección de Lázaro. Pero bueno, después de esa resurrección, dice que muchos creyeron en él, muchos creyeron en Yeshua, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No nada más moriría por la nación. ¿Quién era la nación en aquel tiempo? No nada más la nación judía, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, las 10 tribus de Israel, Efraín. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, sinónimo de exilio, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Así que, ¿dónde está Yeshua actualmente? Con sus discípulos, anunciando su salvación a Efraín. Y estaba cerca, cuando eso suceda, cuando ya esté en Efraín y ya no esté abiertamente entre los judíos, pero ande en Efraín, ¿qué dice? Estaba cerca la Pascua de los judíos. La Pascua se acerca. El segundo éxodo se acerca. Ahora ya no será de Egipto, sino ahora será de todas las naciones. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Yeshua, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde está Yeshua? ¿No va a venir a la Pascua? Lo estamos esperando. Queremos ver al Cordero que nos va a librar del exilio final. Y en Juan capítulo 10, versículo 11 al 16, Yeshua dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias
de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, símbolo de Roma, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Oirás su voz? ¿Estás oyendo su voz? Te está invitando a ser parte de su rebaño y a cumplir la plenitud de la profecía de Jeremías. Y texto a memorizar, Jeremías 31, 6 al 10, que se cumple hoy con todos los que hayan entendido esta profecía. Porque habrá día en que clamarán los guardas, los Notzrim en el monte de Efraín, todos juntos, levantaos y subamos a Sión, al eterno nuestro Dios, porque así ha dicho el que será, el que es y el que fue. Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír a la paz y decid, todos juntos, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¿Y cuál es la función del primogénito? Ir en búsqueda del resto de la familia, recibir doble herencia y preservar la fe de la familia. Esa es tu labor. Si tú eres el primogénito, si tú eres parte de la primogenitura, tu labor es preservar la fe de la familia. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Padre, te damos gracias por esta palabra profética más segura. Señora, 2600 años de distancia de que esta profecía fue escrita, aquí estamos viendo a un pequeño remanente cumpliéndola. Nos hemos encontrado en esta profecía y, Señor, los dones y el llamamiento son irrevocables y desde antes de nacer, desde el vientre de nuestras mamás, nos llamaste para ser profetas a las naciones. Tu voluntad se hará, Señor, a pesar de nosotros. Bendito seas, buen pastor de Israel, Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.